Amén. Bienvenidas a todas y qué bueno que están aquí con nosotros. Pues vamos a seguir nuestro estudio de Hechos 13, que nos quedamos a la mitad el viernes pasado. Y bueno, prácticamente habíamos visto cómo el Señor había llamado a estos dos discípulos, a Bernabé y a Saulo. También vimos cómo partieron de Antioquía, cómo el nombre le fue cambiado de Saulo a Pablo, y también el, el liderazgo de esa misión también fue cambiado, se cambió de Bernabé ya no Saulo, sino ya a Pablo, ¿verdad? Y vimos cómo el Señor se estaba moviendo, vimos cómo ellos llegaron a estas partes de, de Salamina, a Pergue, cómo ellos estaban pues haciendo esa misión, ese recorrido de misión, ¿verdad? De misioneros. Vimos también que Juan se fue de ellos y, y bueno, vemos aquí, nos quedamos en donde habían llegado a esta región y le habían dado la oportunidad a Pablo de hablar, y como Pablo se registra el primer discurso de Pablo. No creo que haya sido el primer discurso como, como apóstol, sino como misionero, o como ya este hombre de Dios, ¿verdad? Que Dios escogió para darle pues luz a estos pueblos que estaban tan lejanos, ¿verdad? Y nos quedamos, pienso yo, en el versículo 30. Habíamos visto cómo Pablo empieza a exponer su predicación con la palabra, ¿verdad? Con la palabra que ya los judíos, ellos conocían. Dice aquí que se leía cada día de reposo, ellos lo leían. Entonces Pablo, al igual que Pedro y Tomás, había empezado por esas escrituras que ellos conocían. No era algo que ellos desconocían, sino algo que ellos conocían, ¿verdad? Que se supone que debían de haber conocido, como era la Torá. Ellos solamente recordemos que ellos solamente tenían lo que era la Torá, que era el Pentateuco, y todos los pues los profetas. Ellos tenían lo que nosotros, el Antiguo Testamento. Eso era lo que ellos, y de ahí empieza Pablo a aclararle las escrituras y a exponer cómo Cristo, ¿verdad?, era el Mesías que Dios había prometido, que es una promesa que venía desde Génesis, como lo vimos que la promesa se hizo desde Génesis 3:15, ¿verdad?, donde el Señor prácticamente estaba profetizando de qué manera y cómo y quién era el que le iba a aplastar la cabeza a la serpiente, ¿verdad? Entonces, ahí nos quedamos, donde Pablo estaba dando referencias y exponiendo las profecías y las profecías que explicaban claramente quién era Jesús. Así, en el versículo 30. Vamos a leer versículo 30, 13:30. Dice: mas Dios le levantó de los muertos, y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Estos ya hemos visto que él se estaba refiriendo a los apóstoles y a todas esas personas que nos relata en Primera de Corintios,
que eran como alrededor de 500 personas las que habían sido testigos de la resurrección de Jesús. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres. Ya vimos cuál era la promesa, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús. Ay, se está oyendo muy feo, ¿verdad? No sé ustedes cómo escuchan allá. Yo escucho bien. No, sí, sí, pues yo sí oigo medio feito. Yo lo tenía Sí, en mute, pero sí, sí se oye medio feo. No sé ustedes. sí, yo también. Bueno, Ya ahorita ya no. ok. Ok, dice, y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo segundo, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Bueno, ahí nos quedamos, ¿verdad? Nos quedamos que la promesa pues ya fue cumplida en Jesús, en su vida, en su muerte y en su resurrección. Eso es lo que Pablo estaba exponiendo, ¿verdad? Pablo les estaba abriendo, uh, era ahí una obra del Espíritu Santo abriendo sus entendimientos, ¿verdad? Explicando las palabras, dice resucitando a Jesús. Eso quiere decir que está exponiendo cómo Jesús había destruido el imperio de la muerte, porque recordemos que la paga del pecado era la muerte, pero pues a Jesús ser inocente, ¿verdad? Y libre de pecado, pues entonces la muerte no lo podía retener, dice la palabra, ¿verdad? Y también nos expone el Salmo 2.7 donde dice, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Esto no habla del nacimiento de Jesús, sino más bien de la resurrección de Jesús. David profetizó en este Salmo la promesa cumplida. David estaba hablando no del nacimiento de Jesús, sino de su resurrección. ¿Hasta ahí alguien tiene algún comentario? Bueno, y entonces dice el versículo 34, y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así, os daré las misericordias fieles de David. ¿Qué es lo que el Señor le había prometido a David? Le prometió que su reino no acabaría, ¿verdad? Que su reino iba a ser un reino eterno, pero prácticamente él estaba profetizando, ¿verdad? Que de su descendencia iba a venir ese rey eterno. Las misericordias de David era la eternidad. Y el Señor, Dios nos dio la eternidad, nos dio a su Hijo, ¿verdad? A su Hijo eterno. Eso es lo que estaba aquí diciendo Pablo. El versículo 34. Por eso dice también en otro salmo, aquí está exponiendo el Salmo 16:10, no permitirás que tu santo vea corrupción. Eso quiere decir, y está hablando de nuevo, ¿verdad? Que el cuerpo de Jesús no iba a seguir su curso de descomposición, sino que él iba a resucitar. Dice versículo 36, porque a la verdad, David habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Aquí Pablo les expone claramente que no es de David de quien se habla que no iba a haber corrupción o que precisamente de su reino iba a durar para siempre, no, sino que aquí habla, ¿verdad? Y expone cómo cómo David, perdón, era un hombre que sirvió, claro que sí sirvió a Dios conforme a la voluntad de Dios, como Dios quiso, pero él murió. David murió y su cuerpo pues siguió el curso de descomposición que siguen los cuerpos mortales y pues estaba ahora estaba pues ya muerto, ¿no? Eso es lo que está diciendo. Mas a quien a Jesús, a quien Dios levantó,
levantó, no vio corrupción. ¿Verdad? Aquí les está exponiendo claramente la, la resurrección. Otra vez habla de la resurrección con un cuerpo glorificado. ¿Alguien quiere decir algo? ¿Ahí están? Sí, Ok. aquí estamos, pero todo está bien explicado, hermanita. Ay, Adelante. yo hasta me asusto, digo, ya no hay nadie. Estamos aquí escuchando. Sí, es que Estamos bien concentrados en el estudio, hermana. Ok, versículo 38. voy en mute para que no se oiga ruido. Ok, versículo 38. Sabed pues esto. Qué hermoso, ¿verdad? Varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados. Era algo que era como si les estuvieran diciendo algo tan hermoso, ¿verdad? Aquí Pablo como que desata esas ventanas de los cielos, ¿no? Porque les está dando esta invitación, el perdón de los pecados. Estaba Pablo exponiendo lo que era Isaías 53, ¿verdad? Del 3 en adelante, en otras palabras, pero prácticamente le estaba diciendo lo mismo. Les estaba exponiendo esa palabra, esa promesa de ese siervo despreciado, ¿verdad? Y azotado por nuestros pecados. Dice, por medio de él se nos anuncia perdón de pecados. Eso quiere decir justificación por medio de la fe. En él fue y en él se pagó todo el precio de toda nuestra maldad, como dice su palabra. Y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Habíamos visto que Pablo había nombrado el Éxodo al principio de su exposición. Había mencionado el éxodo, ¿verdad? De que el pueblo de Israel había salido de un éxodo, pero no había mencionado a Moisés. Y no había mencionado a Moisés porque el Espíritu Santo tenía esa estrategia, ¿verdad? Ahora aquí sí lo menciona. Recordemos que para los judíos la ley, y claramente la conocían como la ley de Moisés, no le decían la ley de Dios, no, ellos decían la ley. Incluso al mencionar el Pentateuco decían Moisés, se referían a Moisés, ¿verdad? Entonces aquí Pablo les declara claramente que la ley que les había expuesto Moisés, no, con esa ley no podían ser salvos, nadie podía ser salvo, ¿verdad? Aquí sí les habla de Moisés con tanta en tan alta estima que lo tenían, ¿verdad? Pero no quiere decir que Pablo lo rebaja, sino que Pablo más bien señala que la ley no perdonaba los pecados, pero sí señalaba el pecado con la mira al arrepentimiento, ¿verdad? Al reconocimiento de la necesidad de un Salvador. Dice, en él es justificado todo aquel que cree. Y aquí les digamos que les expone, ¿verdad?, lo que es la fe. El depositar nuestra fe, esa es en la obra de Jesús, eso es lo que nos hace justos, lo que nos perdona el pecado, ¿verdad? Poniendo la fe en nuestro Señor Jesucristo, en su vida, en su muerte y en su resurrección. Versículo 40. Mirad pues que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. Mirad, oh menospreciadores, y asombraos y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creéis si alguien os las contase. Aquí Pablo termina su discurso con una advertencia.
cosa que como que ya no se ve, ¿verdad? Como que ya en los discursos que escuchamos ya no se escucha tanto las advertencias y que tan necesarias son hoy en día, ¿verdad? Las cosas que estamos mirando, pero Pablo aquí hace una advertencia, él termina su discurso con una advertencia de no darle pie a la incredulidad, de no abrirle esa puerta. Recordemos que el Señor le dijo a Caín, ¿verdad? El pecado está a la puerta, pero tú te enseñorearás de él. Bueno, aquí en esta advertencia Pablo prácticamente les está diciendo, miren, no hagan caso, ¿verdad? A la incredulidad, más bien pues crean. Aquí también es como el Señor varias veces nos ha advertido en su palabra, ¿verdad? También lo vemos como en Deuteronomio 13, 19, 20, donde el mismo Señor les dice, mire, yo les pongo la vida y la muerte, escojan la vida. Y también aquí citando a Habacuc 1:5, donde claramente se dice que el pueblo no iba a creer, ¿verdad? El pueblo no iba a creer y dice que aquí hay una pregunta que cómo es posible que es posible cumplir la profecía y quebrantar el mandamiento, que eso es algo tan triste, ¿verdad? Se cumplió la profecía al mismo tiempo que estaban quebrantando el mandamiento. Dice, cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles le rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. Mas, sin embargo, aquí vemos, ¿verdad?, aquellos temerosos de Dios, como le había dicho, porque Pablo se estaba refiriendo tanto a judíos como a los temerosos de Dios. Era este grupo de personas que no eran judíos, tampoco eran prosélitos, pero sí temían a Dios. Y entonces aquí estos temerosos de Dios eran los más interesados, ¿verdad? A ellos eran los que los que el corazón se les había compungido, como dice la palabra, al escuchar estas palabras, ¿verdad? Entonces ellos les rogaron que les hablasen de estas cosas. Y despedida la congregación, muchos de los judíos, aquí vemos que también los judíos, algunos de ellos también creyeron, ¿verdad? Y los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quien hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. Veamos aquí cómo Pablo les platicaban y les decían, les exhortaban, ya habían creído en Jesús, ahora tenían ese trabajo de seguir a Jesús, que es bien diferente, ¿verdad? Y es como lo que cuesta trabajo hacer, ¿verdad? Que el Señor nos dice, tomen su cruz cada día y síganme. Eso es lo que tenemos nosotros que hacer, perseverar en la gracia, así como estos gentiles, estos judíos tenían que seguir perseverando en la gracia. Eso es lo que también nosotros tenemos que hacer día a día. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. A mí me gusta esto porque dice toda la ciudad. Eso quiere decir que estas personas, estos judíos y gentiles que habían creído, pues no se quedaron ahí, ¿verdad?, de los brazos cruzados. Tanto era su gozo que yo creo que empezaron a hablar de lo que Pablo les había dicho, y no solo de lo que Pablo les había dicho, porque en cada conversión nosotros somos tocados por el Espíritu Santo. Yo creo que era eso lo que ellos estaban diciendo, ¿no? Que toda la ciudad fue ese día y se congregó ahí. Bueno, pero ya sabemos la palabra que el enemigo no duerme y anda como león rugiente, dice el versículo 45. Espéreme tantito más.
Perdón. Y seguimos. Dice el versículo 45, pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatiendo lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Dice nada más. Lo que el enemigo hace, ¿verdad? Celos, contradiciendo, blasfemando. Ese es el mismo sistema que Satanás ha empleado desde que es Satanás, ¿verdad? Ha empleado ese sistema, contradiciendo y blasfemando. Yo me imagino que la blasfemia era contra su Mesías, ¿verdad? Que eso era, ellos no aceptaron a Jesús como Mesías, ellos aún todavía el pueblo de Israel no acepta a Jesús como su Mesías. Eso lo hemos estado viendo desde entonces, ¿no? ¿Alguien tiene algo? ¿Algo que decir? ¿O una opinión? ¿No? Bueno, vamos a seguirlo. Versículo 46. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo quiere decir valor, el valor que solamente el Espíritu Santo nos da. Recordemos que Él nos ha dado un espíritu de valor. Entonces dice, hablando con denuedo, dijeron, a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Quiere decir que esas personas no aceptaron a nuestro Señor Jesucristo. Dice que los primeros al ir, ya habíamos escuchado en los evangelios como el mismo Señor Jesús dio este ejemplo, ¿verdad? De que primero irían a la casa de Israel. Y también vimos cómo él mismo, ¿verdad? Se refirió a que primero era que el pan le tenía que dar primero a los hijos. No sé si alguna de ustedes recuerda aquella historia de la mujer cananea, donde el Señor le dice, no es lícito dar el pan de los hijos a los perrillos, ¿verdad? Como el Señor también enfatizó esto, que primero era a su pueblo, que primero era a ellos, y después a los demás. Y aquí vemos cómo Pablo también siguió su ejemplo. Incluso Pablo pues lo dice claramente en Romanos 1:16, ¿verdad? Que primero a los gentiles y después, que primero a los judíos y después a los demás. Pero bueno, en vista de que los judíos lo habían desechado, otra vez se cumplió la promesa de que no aceptarían a su Señor, a su Mesías, pues no se juzgaron dignos. Ya habíamos dicho que nosotros somos dignos a través de la fe, porque por nosotros mismos nadie es digno. No hay ni uno, dice la palabra, que no se haya descarriado como oveja, sino que todos nos habíamos descarriado, pero al momento de que viene el Espíritu Santo y nos toca, ¿verdad? Y tenemos fe en esa obra redentora que hizo nuestro Señor Jesucristo, nos hacemos dignos de esta vida eterna, dignos de esta herencia, dignos de esta promesa. Dice, nos volvemos a los gentiles. Eso quiere decir que Pablo ya no predicaría más a los judíos, sino que a los gentiles, porque así nos mandó el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Ya en el capítulo 9, nosotros vimos cómo el Señor llamó a Pablo, de qué manera y cómo era su llamado de Pablo, ¿verdad? Que él le dijo, tú me vas a hacer instrumento para llevar a reyes, incluso a los gentiles, ¿verdad? El Señor ya le había hecho este llamado personal a Pablo, pero también aquí Pablo estaba exponiendo la escritura de Isaías 49:6, donde el mismo Señor está hablando de Jesucristo, que Él es la luz de todas las naciones y que Él lo iba a mandar, y de su venida a este mundo, ¿verdad? Aquí Pablo lo está diciendo, lo está
exponiendo, Confirmando. lo está confirmando, exactamente, está confirmando esa profecía y al mismo tiempo pues está diciendo ese es su llamado, ese fue su llamado de Pablo. Los gentiles oyendo esto se regocijaron y glorificaban la palabra del Señor. Yo pienso que no podemos hacer otra cosa, ¿verdad? Si yo creo que todas en algún momento, en el momento que fuimos salvas, y yo creo que incluso ahora, ¿verdad? Ese es nuestro gozo, esa es nuestra alegría, ¿verdad? Cómo glorificar el nombre del Señor, ese es nuestro anhelo, que nuestra vida pues se caracterice así. Yo pienso que esto era lo que los gentiles estaban sintiendo en ese momento, ¿verdad? Ellos estaban muy muy contentos y no era de esperarse otra cosa, ¿verdad? Para ellos esto era algo maravilloso, maravilloso. Ya no tenían que hacerse judíos para poder servir a un Dios que ellos amaban, a un Dios que tal vez no conocían, pero ellos tenían la disposición en su corazón de conocerle. Ya no tenían que circuncidarse, ya no tenían que hacer todas esas obras de la ley, sino más bien lo único que ellos tenían que hacer era creer que a través de Jesucristo, ¿verdad? Sus pecados se habían perdonado. Es lo mismo que usted y que yo sentimos, ¿verdad? Cuando venimos al Señor, y es que cada día lo sentimos, yo pienso, ¿verdad? Porque aunque hemos sido salvas, pues siempre de alguna manera le vamos a estar fallando al Señor, pero cuando vamos delante de Él, yo creo que sentimos esa gracia, ese amor, esa aceptación, ¿verdad? Porque estas personas, ellos se sentían rechazados por Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no eran pueblo de Dios, no eran escogidos de Dios. Entonces, para poder servirle a Dios, ellos tenían que hacer todas esas series de ritos y de cosas que demandaba la ley. Y ahora ellos ya estaban libres, como dice esa alabanza, ¿verdad? Libres para amarlo, libres para vivir por Él, libre para glorificar su nombre. Yo pienso que no había otra cosa que no pudieran hacer sino que alabar y saltar y exaltar el nombre de Dios, ¿verdad? Dice, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Aquí también existe una controversia, porque muchos dicen, ¿verdad?, que solo son algunos los que están ordenados para vida eterna, pero no es así lo que enseña el Evangelio. El Evangelio dice todo aquel que cree, todo el que cree va a tener vida eterna, ¿verdad? Todo el que cree está ordenado a vida eterna, todo el que cree. El que no cree, pues ya sabemos, ¿verdad? Pero el que cree está ordenado a vida eterna. No hay nada como que Dios solamente escogió a unos cuantos y a unos cuantos no. No, esa no es una doctrina que nos enseña el Evangelio. El Evangelio enseña que todo aquel que en él cree va a tener esa vida eterna. Así que aquí sí tenemos que poner cuidado, ¿verdad?, en cómo vamos a interpretar estas cosas, porque por ahí surgen mucha controversia y otras doctrinas que no son lo que el Evangelio nos está diciendo. Amén. Sí, por ejemplo, los testigos de Jehová piensan que solamente 144,000 personas van a ser salvas, van a ir al cielo. O sea, y que de todos los miles y miles y miles que pertenecen a esa secta, o sea, están excluyendo a todos los demás. Exacto. Dice, versículo 49, y la palabra del Señor dio por toda esa provincia. No había una forma de agradecer la misericordia de Dios. No hay otra forma de agradecer la misericordia de Dios sino en difundir la palabra de Dios. Si usted quiere si usted quiere agradecerle al Señor, pues haga la obra del Señor.
Amén. Y aquí vemos otra vez versículo 50, pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. Wow, aquí estaba, Sí, dile que hoy te llamo. aquí estaba el sistema del enemigo, ¿verdad? Todo lo que daba. Mujeres piadosas, bueno, ahí hay como entre comillas, ¿no? Que eran piadosas o no. Ujú. Estas mujeres se decían ser piadosas y distinguidas. Muy probablemente los judíos las instigaron para que ellas a su vez instigaran a sus esposos, que eran como los principales de la ciudad. Aquí vemos ahora sí que la mano del enemigo, ¿verdad? Y cómo vuelve y cómo usa aquí a estas personas para hacer su trabajo, ¿verdad? Dividir, matar, robar, con tal de que la obra del Señor pues no se haga. Pero bueno, la obra del Señor estaba haciéndose, como dice el versículo, ¿verdad? Desde la palabra, si el Señor estaba con Pablo y con Bernabé, pues ¿quién contra ellos? ¿Verdad? No. Dice, y los expulsaron de sus límites. Eso quiere decir que los sacaron. Y no quiere decir que solamente los sacaron, no. Muy probablemente los golpearon, los apedrearon. Muy probablemente lo hicieron de una manera no muy cordial, ¿verdad? Ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio. Sacudir los polvos del polvo de sus pies era una costumbre que tenían los mismos judíos, ¿verdad? Cuando ellos llegaban de lugares donde vivían gentiles, eso era lo que ellos hacían. Ellos sacudían el polvo de sus pies como señal de desprecio, como señal de descontento. Pero aquí Pablo y Bernabé hacen lo mismo contra ellos, ¿verdad? Porque le claramente enseñan, ¿verdad? Que pues que no, que ellos son los que deberían de sentirse elogiados de haber oído la palabra del Señor, mas sin embargo no fue así. Y Pablo y Bernabé pues hacen esto, se sacuden el polvo de sus pies y se van a Iconio. Dice, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. ¿Se imaginan? No hay discípulo que no esté lleno de gozo si está lleno del Espíritu Santo. Si estás lleno del Espíritu Santo, tienes que estar lleno de gozo. Lleno de gozo y pues haciendo lo que el Señor quiere que tú hagas. Amén. ¿No? Y así es como nosotros terminamos este capítulo 13 de Hechos. Vemos cómo es el primer mensaje de Pablo, ya como misionero. Dice aquí, les voy a dar un breve así, dice, del 17 al 41 es el discurso de Pablo, del 17 al 19 Pablo expone el Éxodo, de 20 al 21 expone jueces y señala a Saúl como el rey que el mismo Israel escogió. Del 22 al 23 introduce a su Salvador. 24 y 25 afirma a Jesús como su Mesías y relata el ministerio de Juan el Bautista, como Juan no solo declara, sino que afirma que él no es el Salvador. Del 26 al 30 relata la muerte, crucifixión y resurrección de Jesús, y aquí pues nos da lo que es el evangelio, el perdón de nuestros pecados. Nos presenta a la gracia como medio de redención y pues nos advierte, ¿verdad? Nos advierte también el hecho de no despreciar la palabra del Señor. Y eso es todo, hermanas. No sé si alguien tiene una pregunta, si alguien leyó
el capítulo, si tiene alguna pregunta o si tiene algo que comentar, pues para que aquí estamos. Yo tengo algo que comentarles en el último versículo, donde dice los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Yo aquí mi concordancia dice, Dios propone que la vida sometida a su Espíritu sea una vida de gozo. Eso no significa que nunca vaya a haber tristeza, pues como hemos visto, Pablo y Bernabé experimentaron bastantes quebrantos. Más bien significa que aún en medio de la tristeza, el gozo del Espíritu Santo nos sustenta porque sabemos que Dios siempre obrará poderosamente a través de nuestra obediencia. Eso es lo que Amén. Ay, qué hermoso. Amén. Amén, amén. Hermana, yo tengo una pregunta. Pues Sí, hermana. adelante, mi hermana, que aquí Oh, ¿sí me- estamos para ¿sí me aprender oye? todas. Sí, Ah, perfecto. Aquí en el versículo 51, donde habla de cómo los discípulos, cómo ellos dos sacudieron sus sandalias cuando salieron de esa ciudad, ¿verdad? Que sacudieron el polvo de sus sandalias. A mí una vez o sea, yo quise hablar del Señor, ¿verdad? Y les hablé lo poquito que yo sabía a mis hermanas, a mis hermanos. Unos se pararon y se pararon molestos, otras se empezó a burlar de mí, y entonces mi hermana, con la que yo me comunico, ella me dijo, vámonos, y sacude tus zapatos, sacude que se quede todo aquí, porque uno cumple con hablarles de Dios, pero ellos no quieren. Sacude tus zapatos. Pero yo no entendí por qué me quiso decir eso. Hasta ahorita que estoy viendo esto, donde dice que ellos sacudieron contra ellos el polvo de sus pies. Eso es lo que quiere decir cuando alguien que queremos hablar de Jesús, queremos hablar de Dios, y que no quieren aceptar o que se burlan o que eso quiere decir sacudirse los pies. ¿Me permites hacer un comentario? Sí, aquí en Mateo 10:14 dice, y si alguno no os recibieres ni oyeres vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de los pies. Eso quiere decir que si no reciben la palabra, o sea, lo que uno le está compartiendo, pues es como tirar las perlas a los cerdos. Hay otra escritura que dice también que es como tirarle las perlas a los cerdos. Quiere decir que no vale la pena uno seguir insistiendo con esas personas. Sencillamente uno se retira del lugar, hermana. Eso es lo que quiere decir. Está bien. Yo creo que ya en este tiempo, pues, rara es la persona que hace eso, ¿verdad? Pero Sí. yo pienso que esto sí nos habla, ¿verdad? Como dice la pastora, no vamos a insistir a personas que no quieren escuchar, lo que ya está más obvio que no nos quieren escuchar, no los vamos a insistir, ¿verdad? Yo creo que nuestro trabajo es seguir orando por esas personas, pero en lo que concierne y tampoco quiere decir que no va, por ejemplo, si son sus hermanos, ¿verdad? Usted tiene que seguir hablando con ellos, pero usted va a procurar no hablar del tema, no porque no quiera, pero ¿para qué? ¿Para qué si ellos no están interesados? Yo pienso que es una forma incluso también es una forma de sanar nuestro corazón. ¿Por qué? Porque usted, yo pienso, ¿verdad? No sé, el acto de sacudir sus pies es el acto de que usted va y se lo lleva al Señor. Padre, yo ya cumplí diciéndoles, no quisieron escuchar, te los sigo entregando a ti, pero yo hasta aquí, ¿no?
no que no lo va a hacer si se presta la ocasión, porque el Señor nos sorprende y usted puede, y el Señor puede tocarle su corazón de un día para otro, ¿no? Pero también pienso yo que el sacudir sus pies es ir con el Señor y llevárselo, porque ¿para qué usted va a cargar algo que le va a lastimar? ¿Para qué usted va a cargar algo que no le pertenece? Porque en sí no la están rechazando a usted, están rechazando al Señor. Exacto. Y bueno, yo creo que Pero también fíjate, nuestra responsabilidad es sembrar, ¿no? Y el exacto. Espíritu Santo se encarga de la cosecha, ¿no? En su tiempo. Claro, Sí, exacto. es así. Mira, Sí. hay una cosa, si tú estás insiste con una persona, como luego dicen, les entra por por un oído y les sale por el otro, ¿verdad? Aparte, cuando tú les quieres hablar, hasta se molestan. Están hasta molestos y Sí. ni te hacen caso. Sí. Entonces, Ya más luego ni vale, quieren como hablar dicen. contigo, ¿no? Sale peor la Sí, cosa. no, la verdad dicen, ay, ahí viene aquí fulanita y tal, o La si la uyuyuy. persona convive en el mismo lugar, dicen, ay, me va a hablar de lo mismo. Entonces no te hacen caso para nada. La cosa es mejor, como dicen, tú dices, se lo dejo a Dios, oro, y Él sabrá en qué momento y en qué lugar, y a veces ni sabes ni en qué forma ni cómo Él le va a entrar y no sabes ni en qué momento. Y dejar las cosas a Él, porque Él es el que va a hacer las cosas. Sí, tenemos que recordar que es el Espíritu Santo el que trae convicción. Nosotros traemos la palabra, pero nosotros no somos los que convertimos a nadie. Es el Espíritu Santo el que va a traer convicción a esa persona. Seguimos orando por ellos. Sencillamente, pues, no la quieren aceptar, pero el Señor va a tratar con ellos y seguimos orando y pidiéndole al Espíritu Santo que le abra su entendimiento y le hablan de ese corazón. Y que llegará el momento donde a lo mejor ellos mismos van a iniciar la conversación. Claro. Es que yo puedo decir algo. Claro. Es que es normal que al principio rechacen la palabra, porque si se fijan toda su vida desde que nacieron, sus familias, sus papás, sus papás les inculcaron una creencia. Sí, entonces es normal, se vale que rechacen la palabra, pero también tenemos que tener presente que de todo lo que dijimos y con todo y su sarcasmo, hasta una palabra se les quedó en su corazón. Y también se vale que uno se sienta mal, porque pues uno que quisiera, ¿verdad?, que ellos aceptaran en el momento, al instante, pero también hay que recordar que nosotros un día también nos portamos de esa manera. Por otro lado también hay que dejarlo en las manos del Señor, porque dice el Señor que hay de aquel que le haga algo a uno de sus hijos, sus pequeños hijos. O sea, en el momento en el que alguien te rechaza, a lo mejor la palabra que tú le estás llevando, no te están rechazando a ti. O sea, te están rechazando al Señor, están rechazando a la palabra del Señor. Y ahí es donde nosotros decimos, Señor, pues está en tus manos, se queda en tus manos. Yo ya intenté hablarle de ti, yo ya le di la palabra, ahora yo lo dejo en tus manos. O sea, no tomarlo personal, porque no es personal, es algo espiritual. Es algo, es una lucha que empieza esa persona con él espiritualmente. O sea, esa lucha ya la empezó. Sus hermanos que no quisieron oír, que no quisieron hacer caso, ya empezaron esa lucha. Ahora ya nada más toca esperar a que el Señor dé el momento, el día, la hora. El día y la hora, el momento ya está. Ya nada más esperar en el Señor. Yo creo que esto, ¿verdad?, de sacudirse pues los pies no es sino otra cosa, sino que dejarle las cosas al Señor.
Definitivamente es, eso tiene amén. que ser. Es ir delante de la presencia del Señor y dejarle las cosas a Él, ¿verdad? Porque los que estamos en la gracia, ¿verdad? Entonces el Señor es el tiempo, por eso dice la palabra, si escuchares hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, hoy es el día de salvación, ¿verdad? Entonces este es el día de salvación, así estas personas nos rechazan hoy, pero si el Señor quiere, mañana van a venir a sus pies, entonces para mí esto que se hace a sacudir el polvo de sus pies no es otra cosa sino ir delante del Señor y decirle, Padre, yo hice mi parte, ¿verdad? Pues ahora ya te corresponde a ti, ¿verdad? ¿Cómo va a obrar? ¿Cómo va a tratar con esta persona? Eso es lo que es ir delante del Señor y dejarle al Señor a esas personas. Así es. Además, hermana Josefina, dice la palabra del Señor, yo no soy buena para recordar las citas, pero dice, de manera que el que quiera ser el primero, ¿qué dice? Será el postrero. No, Será- dice, El que quiera Dice, ser el Tiene primero. que ser siervo de sus hermanos. así es. Así que todas esas a lo mejor humillaciones o desprecios que su familia le hace, mientras usted se mantenga en el Señor, en el camino del Señor y no deje caer bandera, usted va a tener su recompensa. Allí lo dice. Amén. Así que Mire, arriba ese ánimo. Sí. Mire, hermana, mire, la palabra dice que todos los que aman a Dios, todas las cosas les sobran para bien. Y Amén. cuando nosotros recibimos un insulto o un desprecio, mire, hermana, de verdad, que ese es un bien para usted. ¿Por qué? Porque el Señor ahí le está enseñando una cosa. Y es lo que nosotros en todas las cosas que nos pasan, y yo creo que es bien fácil decirlo, hay que aplicarlo, ¿verdad? Y yo lo digo por mí, en todas, ahí dice todas las cosas, y hay que poner atención a esa palabra donde dice todas, ¿verdad? Todas las cosas les sobra para bien, en todas las cosas que nos pasa, el Señor está haciendo algo para bien a nosotros, ¿verdad? El Señor nos está, cuando recibimos un insulto o un desprecio, el Señor está obrando en nuestro corazón, nos está enseñando a perdonar, nos está enseñando a no guardar resentimientos, nos está enseñando a ir con Él, nos está enseñando a tener esa confianza en Él. Él nunca nos va a fallar, nunca nos va a dejar, nos está enseñando a poner nuestros ojos en Él. Eso es lo hermoso, ¿verdad? Lo hermoso que el mundo no ve y que el mundo no puede tener, que todas las cosas les obren para bien. El Señor siempre está obrando para bien y nosotros nuestro deber es decir, okay, ya me rechazaron, ya me golpearon, qué bien hay para mí. Y el Señor nos lo revela. Sí, pues está, nomás que no me acuerdo en qué cita está, porque yo también se me olvida, pero está donde el apóstol Pablo dijo, siéntanse en sumo gozo cuando estén en tribulación, porque, ¿verdad? Amén. Sí, bienaventurados, ¿no? Los que suframos Sí. por causa de nuestro Señor. Sí. Digo, ese es otro, muy bienaventurados. Bueno, pues, imagínate. Y también debemos recordar que la palabra dice que la palabra de Dios no vuelve atrás vacía. Amén. O sea, quiere decir que nosotros sembramos esa palabra y el Señor se va a encargar del resto, o sea, porque esa palabra no vuelve atrás vacía. O sea, el Señor va a obrar con esa palabra que nosotros hemos plantado o sembrado. Amén. Amén. Así que grande va a ser su galardón. Amén. Amén. Amén, hermana. Aleluya. Y de eso se relaciona el siguiente capítulo. De eso ahí va también relacionado con todo esto que estamos hablando.
La verdad está muy interesante. Sí. Mucho que aprender tenemos. Así es. Pues yo creo que ya no lo empiezo, ¿verdad? Pues ya va a ser hora. Ya no, Jamie, hasta la próxima. No, vamos a orar. No sé si alguien más tenga pregunta y si no, pues para hacer peticiones y agradecimientos. ¿Alguien más tiene preguntas sobre lo de Leti? Bueno, sobre hechos que nos enseñó Leti hoy. No, pero sí quiero felicitarla porque hizo muy buen trabajo. Sí. Gracias del Señor. El Señor se encarga de enseñarnos a todas y de prepararnos. Yo la verdad me gozo cada vez que comparto una enseñanza así, yo me gozo y porque antes de llevárselo, y yo creo que a todas nos pasa, antes de llevarlo aquí con ustedes, ¿verdad? Lo estamos en intimidad con el Señor y lloramos y nos reímos y nos gozamos con Él y Él toca nuestro corazón y muchas veces lo sana, muchas veces nos exhorta a nosotros primero, ¿verdad? Y pues a las demás a las que compartimos y yo me gozo en el Señor porque estaba yo llorando porque muchas veces nosotros también cometemos este mismo error que Israel. O sea, muchas veces creemos que por estar en el Señor todo está bien, pero no, tenemos que seguir adelante, tenemos que analizarnos día a día, conocernos nosotros y traerlo todo en las manos del Señor, traerlo todo, no importa si es enojo, no importa lo que sea, nosotros tenemos que ir con el Señor así, porque después de todo estamos desnudos delante de Él, no podemos engañarlo, no podemos ocultarle nada, Él sabe cómo nos sentimos, Él sabe quiénes somos, Él sabe quiénes somos. A mí me encanta, ¿verdad? Hechos porque vemos cómo él, ya lo hemos visto en los otros capítulos, cómo él transformó a Pedro, cómo lo hizo con Pablo, ¿verdad? Cómo se expresa de Bernabé. Y también vemos, ¿verdad? Y aunque no me voy a meter en eso, pero este Juan, ¿verdad? Este Juan que los dejó en medio camino, luego también fue uno que escribió en Marcos, ¿verdad? Entonces vemos cómo pasan cosas que muy posiblemente pues nos estén pasando a nosotros, y eso es lo hermoso de la palabra, ¿verdad? Que nos habla personalmente y eso es lo que el Señor hace en nuestras vidas. Y bueno, su nombre es glorificado, ¿verdad? Porque después de todo Él es el que está aquí obrando, el que nos da entendimiento, nos abre esos ojos del entendimiento y pues nos ayuda en todo y yo estoy agradecida y bueno, pues que el Señor siga siendo exaltado, ¿verdad? Y pues alabado a través no solo de mi boca, sino de la boca de todas nosotras, ¿verdad? Y demás. Ojalá que se juntaran más, ¿verdad? Para que ellas vieran y fueran tocadas por el Señor, porque esto de enseñar, yo nunca pensé que me atrevería, ¿verdad? Tal vez es más fácil porque no las miro, ya mirándolas a lo mejor tartamudaría más, estuviera más nerviosa, pero gracias a Dios. Gloria a Dios. Amén. Y fíjense, yo creo, digo, a mí me encanta Hechos porque, o sea, aquí vemos más que nada el Espíritu Santo, ¿no? Si nos ponemos a ver los evangelios, vemos que, o sea, Jesús no empezó su ministerio, sino hasta que él fue bautizado, hasta que recibió el Espíritu Santo. O sea, él se despojó de sí de tal manera para quedar como nosotros. O sea, dejó su divinidad, ¿no? Para estar 100% humano. Y vemos que él empezó su ministerio cuando fue lleno del Espíritu Santo, cuando fue bautizado en el Jordán. Entonces, o sea, él no hizo antes ningún milagro. O sea, él no echó fuera demonios, él no sanó enfermos, todo eso estaba yo en la mañana que estaba leyendo. Dije, wow, o sea, él no hizo antes nada de eso, sino hasta que se despojó de todo y se llenó
del Del Espíritu Espíritu Santo. Santo. Entonces, Sí. esa es la importancia Amén. para nosotros también. O sea, yo en la mañana de veras que estaba leyendo, o sea, no me vino esa, como que esa revelación, o sea, digo, lo sabemos, ¿verdad? Pero sentí que me estaba hablando el Señor, o sea, de la gran importancia hasta para Jesús, ¿no? Porque Él se vació de sí, o sea, de toda su divinidad para estar como nosotros en esta tierra, ¿no? Con todas nuestras debilidades y todo, porque él tenía, a él le dolía todo, igual que a nosotros, a él le dolía su cuerpo, él, o sea, Claro. sus sentimientos, todo, igual que a nosotros. Entonces, él también tuvo que ser lleno del Espíritu Santo. Y vemos que hay un antes y un después. Exacto. Por eso es que dice, y recibiréis poder Sí, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. O sea, que es sí, el Espíritu Santo en nosotros el que nos da esa valentía, nos da ese sí. de nosotros poder hablar en público o enseñar o lo que sea que el Señor nos pida que hagamos. Sí. Y es a través del Espíritu Santo en su fuerza que nosotros lo hacemos. Pero digo, o sea, yo digo, yo lo sabía de nosotros, pero, o no sé si estoy mal, pastora, pero, o sea, yo sentí como que esa revelación en la mañana, o sea, Jesús no había Sí, hecho perfecto. nada hasta que después del Jordán, ¿no? O sea, él empezó su ministerio, Amén, igual, o amén. sea, lleno de ese poder del Espíritu Santo, porque como les Sí, digo, él se vació de toda su divinidad para estar igual que sí. nosotros. Amén, amén. La palabra se hizo rema en ti en ese momento. Sí, yo me quedé impresionada, o sea, no había pensado yo en eso, y de verdad qué importante es, o sea, tener al Espíritu Santo Amén, definitivamente, amén, amén. hace la diferencia. Ujú. Y Digo yo. cómo es verdad que el Espíritu Santo obraba a través de Jesús y como se dice, ¿verdad? Porque muchas veces pueden decir, bueno, Jesús es Dios y por eso no tuvo pecado y por eso no pecó. Pero no, la palabra no nos dice eso, porque él dice que Exacto. despojó siendo igual a Dios, Sí, ¿verdad? Igual a Él se Dios. despojó. Entonces, ¿cómo Jesús, siendo lleno del Espíritu Santo? Bueno, Jesús dice la palabra que pues sí, desde que, más bien desde que era, desde el vientre de su madre, ¿verdad? Desde él estaba lleno del Espíritu Santo. ¿Cómo él no pecó? Él nunca pecó. es que, o Él sea, fue sin pecado. sí, es lo que nos Ujú. dice la palabra, ¿no? Se despojó a tal manera que quedó igual que nosotros. La única diferencia es que él no era, o sea, él no tenía pecado. Es la única diferencia con nosotros, ¿no? Pero digo, llegó a tal, o sea, tanto se despojó a estar igual que nosotros. Así que cuando pasamos por pruebas, cuando pasamos por cosas, Él nos entiende perfectamente, porque Él, todo lo que nosotros hemos vivido, Él ya lo vivió. Él lo vivió. Él lo vivió y en forma de humano. Exacto, exacto. Así que, ¿a quién iremos? Pues a Él, porque Él nos entiende perfectamente, Él nos comprende perfectamente. Y así que, hermana Josefina, todas las veces que la hayan despreciado, al Señor lo despreciaron mucho más veces. Así que corra con Él porque Él la entiende. Amén. Dice aquí en Efesios 5, 16, 17 y 18, dice, por tanto no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, más bien sed llenos del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando, alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracia por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y es que si ustedes se dan cuenta, ¿verdad? Cuando nosotras estamos aquí, miren, ya pasó 1 hora y seguimos hablando, seguimos exaltando al Señor, seguimos dándole gracias, ¿verdad? No cantamos, pero si pudiéramos cantar, cantaríamos. Entonces eso es lo que el Señor quiere, esa es la voluntad del Señor, que seamos llenos de Él, de su Espíritu Santo, porque pues ahí es donde hay libertad, como dice, ¿verdad? Y también es donde hay vida eterna, donde hay bendición. Así que que pues bueno, adelante, ¿verdad? Sigamos hacia adelante y no nos cansemos de hacerlo. No, como dice aquel
coro, aunque me llamen aleluya, ¿verdad? Aunque me llamen aleluya, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. No vuelvo atrás.